Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos tratando temas importantes. Esta noche vamos a hablar sobre el Día de las Madres y la salud mental de las madres. Vamos a conversar esta noche con el psicólogo clínico Jean-Pierre Montalvo, quien es y pertenece al Centro Terapéutico Psicológico Ánimo. Jean-Pierre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto conversar este día para hablar de este tema importante, el Día de las Madres y su salud mental. Buenas noches, ¿cómo está usted, Jean-Pierre? Todo bien, Jacinto, muy buenas noches. Bueno, te voy a copiar buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas quienes nos pueden escuchar. Pues nada, sí, es un tema realmente importante, es un tema del cual no se habla siempre, del que no siempre tenemos la posibilidad de conversar y que pues muchas gracias por los espacios para poder visibilizar esta cuestión tan importante, no solo de las madres, sino en general de la sociedad ecuatoriana y mundial. Jean-Pierre, estamos por celebrar el próximo domingo el Día de las Madres, pero todos nos acordamos de los abrazos, de un pequeño regalo, de la fiestita, de la comida, pero casi nadie, poquísimos, nos acordamos de que también hay que preocuparnos de la salud mental de nuestras mamás, de nuestras madres, Jean-Pierre. Sí, sí, total. Bueno, lo que ha pasado histórica y socialmente es el hecho de que el segundo domingo de mayo se ha convertido en esta fecha en la cual me acuerdo de mi madre, me acuerdo de tal vez dar un detalle, me acuerdo de estar presente, de llevar una comida o de generar una comida en la familia, porque es su día. Y pues, bueno, dentro de todo, mira, yo considero que las efemérides y las fechas importantes son muy valiosas para acrecentar el sentimiento emocional, pero el verdadero inconveniente que se esconde detrás es que se descuidan muchos otros factores muy importantes a la salud mental de las personas, como es el hecho de acordarnos los otros 364 días de cómo estamos en el aspecto no solo de verle que esté bien o verle cómo me cumple como madre, sino de su salud mental, de cómo se encuentra esta persona y por encima de todo, de las cargas y los pesos asociados a la maternidad que existen, pues históricamente y en la actualidad, que lamentablemente se mantiene. Es que Jean-Pierre, la madre, la mamá tiene que jugar tres roles. Afrontar, por ejemplo, cuando los niños son pequeños, afrontar la maternidad, el trabajo y también los quehaceres de la casa. Prácticamente una madre se convierte en un pulpo, Jean-Pierre. Un pulpo donde los 8 tentáculos le van a hacer falta, porque realmente las situaciones que vienen en base a las responsabilidades y a las diversas situaciones que enfrenta la sociedad terminan siendo mucho más grandes. Mira, en el pasado, cuando hacemos un poco un recorrido histórico, tanto social como psicológicamente, identificamos este rol muy asociado a la madre como la figura que se queda en el hogar, que cuida de la casa, que cuida de los niños, que cuida de las situaciones del hogar y que pues responde a tener todo listo para que su esposo pues pueda volver a la casa. En la actualidad, aunque las mujeres han podido ir ocupando más espacios en el ámbito laboral, en los diferentes espacios, el rol materno todavía no sigue siendo visibilizado. Tenemos leyes que les ayudan, tenemos leyes que ni siquiera es una ayuda, sino es un derecho como tal, pero que en realidad solo sostiene un poco, porque se sigue esperando mucho. Van a seguir habiendo madres profesionales que obviamente van a relegar, se supone, este cuidado y estas obligaciones del hogar, pero van a tener que seguir cumpliendo con este rol. Y por eso, desde el aspecto psicológico, es fundamental hablar del tema de la corresponsabilidad cuando estamos hablando de una maternidad, porque muy probablemente debe existir una paternidad también. Entonces, este rol de madre, como muy bien decías, va a hacerse un pulpo y como te decía, hasta los 8 tentáculos le van a hacer falta, porque constantemente se exige mucho del rol materno y por eso viene anclado este punto de vista de que la maternidad es un sacrificio, ¿no? No es algo que se disfruta, no es visto como algo qué bonito, qué chévere, qué hermoso para la persona y para su crecimiento personal y para sus situaciones vitales del ser madre, ¿no? Es un peso, cuidado, tienes que hacer esto, tienes que hacer este otro, tienes que vigilar que esto se esté cumpliendo, tienes que identificar que esto también se esté dando. Es un montón, ¿no?, de sacrificios y de obligaciones más allá de un disfrute. Entonces, eso es un poco complicado porque realmente las personas terminan en su esquema psicológico y en su salud mental viendo perjudicadas aspectos normativos de su vida. O sea, se desprende el hecho de ser persona a ser madre y ahí empiezan estos procesos que yo les agruparía con un término que es un concepto en psicología, como un poco la despersonalización, ya que es el hecho de dejar de lado mis concepciones como persona y enfocarme solo en un rol, en este caso de ser madre. Además, Jean-Pierre, hasta hace poco tiempo, a las madres en su día se les regalaba una plancha, una secadora, una lavadora. eh,
¿Para qué ese regalo? Ese regalo era para que siga Continúe trabajando su más, rol. tenga más cargas. Total. Es impresionante porque, bueno, es importante ir haciendo esos avances como sociedad, porque, como muy bien lo mencionabas, o sea, el regalo en el Día de las Madres, una lavadora, una cocina. ¿Por qué? Porque se entiende que es lo que se necesita una madre para continuar en su rol dentro del hogar. Y muy poco se analiza a la persona, muy poco se analiza a qué realmente le gusta. O sea, yo sé que mi mamá debe querer una plancha o debe querer una lavadora, pero no sé ni siquiera el color favorito para poder regalarle una bufanda, no lo sé. Tal vez desde la exageración tengamos que dar estos ejemplos, pero es que realmente suceden y se sostienen en la sociedad. Y muy poco se termina hablando de cómo se desplaza el rol de la persona y cómo nos mantenemos en este rol específico de la madre. Y la verdad es que esto termina causando esta despersonalización y esta visión de túnel, ¿no? Visión de túnel en específicamente este es mi único rol y esto es lo único que tengo que hacer. Y que no está tampoco mal tener un enfoque y una prioridad en el tema de ser madre, porque está bien, tenemos por ejemplo, en las edades tempranas tenemos un bebé que necesita los cuidados, pero de una corresponsabilidad en general. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú en terapia te sientas frente a una persona que es madre y conversas con esta persona, te das cuenta que muchas veces le cuesta salir de entornos laborales, le cuesta salir de entornos personales, de relaciones, le cuesta salir de entornos familiares que no favorecen a su salud mental y que en lugares y en ocasiones incluso son una amenaza para esta persona. ¿Por qué? Porque soy madre. Entonces, claro, como yo soy madre, no puedo dejar este trabajo donde tengo una sobreexplotación, donde mi jefe no me trata de la mejor manera, donde la relación laboral es muy fuerte. ¿Por qué? Porque soy madre. Como que se genera esta carga y esta expectativa por encima del ser persona. Me mantengo en esta relación, ¿por qué? Porque tengo que ser madre para mis hijos y para mis hijas. Me mantengo en esta dinámica de mi familia que no me favorece ni a mí, ni a mi hijo o a mi hija, pero me mantengo aquí, ¿por qué? Porque soy madre. ¿Viste? Y es cuando se genera este concepto de madre que termina siendo una carga y no genuinamente algo que se pueda disfrutar. Si a propósito de eso, las madres tienen tantas presiones que vienen a tener una carga mental invisible, Jean-Pierre. Total, mira, desde la visión psicológica, nosotros hablamos de que cualquier presión constante, cualquier carga, cualquier expectativa que pueda manejar una persona, solemos utilizar el término de una carga mental invisible. ¿Qué es una carga mental invisible? Una cuestión o un aspecto de nuestro entorno psicosocial que nos genera malestar, que nos genera incomodidad, que nos genera situaciones donde las emociones displacenteras empiezan a salir a flote, pero como estamos cargando un peso más fuerte, no lo vemos, porque está por encima el concepto más grande que es ser madre, está por encima la obligación más importante que es ser mamá. Entonces se desprende este tema de cómo yo me siento, qué es lo que me hace daño, qué es lo que me está ayudando, qué me hace bien, dónde están mis factores de apoyo, dónde están mis factores de riesgo. Se despersonaliza totalmente. Y esta carga mental invisible empieza a generar situaciones que no solo lo analizamos desde el aspecto social, sino desde el aspecto personal. Por ejemplo, irritabilidad, insomnio, sensación de que algo no va bien conmigo, no me siento llena, no me siento del todo bien con mis cosas, o a veces las personas suelen utilizar este término bastante, que es me siento bajoneada, me siento como descargada. Ah, ok, si analizamos un poco más puede venir porque las personas dejan de tener esta posibilidad de tener, aunque sea un minuto para ellas mismas, fuera de este rol de madres. Y por eso es importante que en fechas tan valiosas, como te decía desde un inicio, no es del hecho de querer romper con la situación del segundo domingo de mayo, es del hecho de que sea más funcional y de que sea algo que promueva también la salud mental de las madres. Entonces, que por lo menos en estos días también se dé valor a las madres como personas, a la madre como una persona aislada de este rol, para que pueda lidiar y para que no se pueda sostener en una carga negativa todo este peso asociado que histórica y socialmente hemos tenido. Esta noche, este día, estamos conversando con Jean-Pierre Montado, quien es psicólogo clínico, un psicólogo clínico jovencito. Me dicen eso ya, algunos años de experiencia, pero ya me han dicho muchas veces, tengo Claro, que dejarme crecer la barba para que se en cambie. otras épocas, ir un psicólogo guambrito. No, hombre, se me han dicho, me han dicho. Claro, sí. Aquí tenemos un mensaje de Víctor Sánchez que dice: saludos, Jacinto, gran trabajo para mejorar la salud física y mental. Jean-Pierre, y ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros como hijos, como familiares, como hijos de nuestras madres para ayudarles a quitarles un poco esta tremenda carga emocional que también les afecta a las madres? Bueno, primero va a ser el hecho de reconocer estas situaciones, ¿sí? De hablarlas, de visibilizarlas.
nunca vamos a poder proponer y nunca se va a poder sostener un cambio en esta situación si no son cosas de las que se conversan. Y agradezco, Jacinto, justamente el espacio para que podamos llegar a más personas y a través de esto, repito, se visibilicen estas situaciones como primera situación, el visibilizar estas cosas, el sentarnos en una mesa y conversarlas y compartir un café y dialogar sobre estos temas que muchas veces han sido un tabú, porque, pues claro, la psicología no es algo de lo que primeramente se hable en nuestra sociedad, sobre todo. Segundo, el tema del poner límites sanos y equilibrados. ¿Qué es poner límites sanos y equilibrados? Tanto la persona que es madre como también la familia. Entender que esta madre necesita a veces un descanso, que esta madre necesita también una validación de las cosas que hace, porque damos por sentada muchas cosas, desde este rol histórico-social de la madre, de la obligación de cumplir cosas. Claro, yo tengo mis camisas planchadas, muchas gracias a mi mamá, sí, pero yo tengo mis camisas planchadas y me las pongo. Pero que tanto agradezco y que tanto valido también este trabajo si es que mi madre desea hacerlo. ¿Sabes? Empezar a poner estos límites. Es importantísimo también empezar a construir redes de apoyo dentro de la misma familia. Como que saber que la madre cuenta con el resto de personas, no porque es madre, sino porque es una persona. Sacarle de este rol de madre y, como te decía, de cosas tan chiquitas como saber cuál es el color favorito de mi mamá para poder comprarle una bufanda, una camiseta, un pañuelo en su día. Saber cuál es su comida favorita, no para decirle, bueno, mamá, llegué aquí por el Día de la Madre, quiero que cocines esto, sino ok, listo, podemos comer esto y no necesariamente el segundo domingo de mayo, sino una vez al mes, una vez cada 2 meses. Empezar a romper los espacios en los cuales la madre se asocia solo a una figura de cariño y de amor por el hecho de ser madre, sino por el hecho de ser persona. Conocer a la persona que está detrás de la madre y saberla validar, quitarle y alivianar también desde la corresponsabilidad estos roles muy arraigados que existen en las familias, como que la madre es la que se encarga de la limpieza, de la comida, de todo lo que tenga que ver con que un hogar esté bien, ¿no? Pero dentro de todo hay padres, habemos hijos, que detrás de un hogar también tenemos el mismo rol, porque convivimos en el mismo entorno. Es una convivencia lo que tenemos que generar, donde dentro de la convivencia cada uno tiene su rol, pero hablamos de la corresponsabilidad. Entonces, empezar a generar estas acciones en las cuales las personas no se enfoquen en un solo rol y que la madre no sea relegada ya, sino que podamos conversar, podamos entender y podamos también alivianar este peso que histórica y socialmente pues han venido cargando. Y los hijos deberíamos valorar y disfrutar la compañía de las madres mientras están vivas, porque no están vivas eternamente también, pues. Ujú, ujú. Y mira que de hecho ese es uno de los conceptos también muy importantes porque en el día a día yo pienso que ya hemos ido validando un poco como sociedad más del trabajo de las madres. Sin embargo, mira cómo es desde el rol del sacrificio y desde el rol del como lo catastrófico siempre la visión de madre, ¿no? Donde inclusive las canciones y todo lo que festejamos de las madres, inclusive muchas veces es cuando ya no están en este mundo. ¿No? Y luego viene toda esta cuestión del saber o de lo básico que se habla en la sociedad, del no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces, una vez que ya no está, validas y valoras todo lo que hay. Es muy común el discurso en las personas de decir, ahora que no tengo mi madre, me doy cuenta de la importancia de haber aprendido a cocinar, de haber aprendido a planchar, de haber aprendido a lavar. Y te marca todavía más, entonces, ¿qué es el rol de la madre, sabes? Cocinar, planchar y lavar, porque terminan siendo cosas que solo después estén. Entonces, claro, más allá de solo poder valorarla como dentro de las cosas que hacen, valorarla como persona, validar sus emociones, preguntarle cómo está, cómo se siente, qué es lo que le gustaría hacer, cuáles son sus gustos, apoyarle en los gustos. Porque, por ejemplo, es bastante común también, inclusive te lo digo rompiendo un poco la cuarta pared como psicólogo, sino también como persona, a mí me encanta el fútbol, entonces, mami, vamos al estadio, tengo ganas de irme al estadio, vamos. Pero yo no le pregunto si a ella le gustará el fútbol y le voy cargando. ¿Qué le gusta hacer, mami? ¿Usted quiere irse a sentar en un parque a tomar un helado? Listo, vamos y lo hacemos porque es lo que también quiere la persona. Entonces, esos son en realidad pequeños pasos, pero que si los sostenemos a lo largo de la vida como sociedad, vamos a ayudar pues a mejorar la salud mental de las personas que queremos tanto. Además, los hijos, las hijas deberían apoyar a sobrellevar la carga emocional, la carga de deberes y obligaciones que tienen las madres, por ejemplo, ayudando a cocinar, a lavar la ropa, a barrer la casa, a limpiar la casa, porque no puede ser que los hijos estén por ahí en el teléfono y las pobres mamás cocinando, limpiando, multiplicándose. Ujú, ujú. Y mira, si analizamos ese aspecto, abrimos una brecha mucho más amplia. ¿Por qué? Abrimos del espectro de hijos, abrimos del espectro de esposos, abrimos del espectro de parejas, de todas las personas que se asocian a esta situación, ¿no? Entonces, sí,
Los chicos y las chicas, sobre todo los y las adolescentes en la actualidad, por esto de la globalización, por esto de los recursos tecnológicos, inclusive no solo es que se han desprendido un poco más de lo que ya como sociedad estábamos, sino que se ha dejado de visibilizar esto. Entonces, claro, como yo me concentro 1 o 2 horas en redes sociales, en videojuegos, en mi computadora, no es que solo no ayudo, sino que ni siquiera me doy cuenta que mi mamá está encerrada en una cocina cocinando, ¿sabes? O ni siquiera me doy cuenta que está lavando mi ropa. O sea, no solo es el rol de no adherirse a, sino que por la globalización, por el uso indiscriminado de redes sociales, de teléfonos, de cualquier medio electrónico, no solo que no nos hemos adherido a esos roles, sino que nos hemos despersonalizado y ni siquiera sabemos qué se hace porque no los vemos. Y repito también, es importantísimo el tema de la pareja. O sea, el tema de la pareja, yo considero que como sociedad ya estamos avanzando lo suficiente como para intentar ya romper poco a poco estos esquemas de que la madre en la casa cuidando y arreglando y el padre trabajando y proveyendo el dinero. No, mira, en la situación actual, si tú identificas los espacios laborales, el número de madres va creciendo constantemente. ¿Y esto qué significa? Que por ende, en el hogar debe haber una corresponsabilidad también por parte del padre, donde sí, yo puedo ser la persona que tiene que dar el sustento, si yo soy la persona que trabajo, pero eso no significa que porque trabajo el rol en la casa se fue. En la casa igual hay obligaciones que cumplir, hay niños o niñas que atender, hay situaciones que resolver y yo también las puedo hacer. Entonces, la clave ahí, tanto en hijos, hijas y pareja, es el tema de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad será una de las principales armas y herramientas que podamos nosotros utilizar para que las madres puedan disfrutar más tanto de ser madres y también puedan disfrutar de ser personas, que es un derecho de dignidad que todos y todas tenemos. Además, también en la relación de parejas, padre y madre, muchas madres, digamos, decenas de madres, han tenido que soportar maltratos ahí, maltratos sobre todo, solamente por no desbaratar la familia y por no dejar a los hijos. Ujú. Estas cuestiones históricos-sociales que la verdad es que espero que a través de los espacios, yo siempre digo que por lo menos, mira, nosotros como psicólogos clínicos y específicamente como ánimo, lo que intentamos es, tal vez sí es verdad, no podremos nosotros elaborar una marcha, no podremos sacar y estar en todos los medios de televisión visibilizando estas cosas, pero el verdadero trabajo que nosotros intentamos hacer es del momento que entra una persona, cualquiera que sea, niño, niña, adolescente, adulto, hombre, adulto, mujer, adulto mayor, quien sea, entra a consulta, se cierra la puerta y empezamos también dentro de terapia a romper un poco estos esquemas, a quebrar estos conceptos donde no solo las madres, sino históricamente las mujeres lastimosamente han tenido que sufrir diferentes situaciones y diferentes tipos y modalidades de violencia y la gran mayoría de estas asociadas a la gran carga de ser madre. Y que como te decía hace unos minutos, el hecho de ser madre genera este peso y esta gran piedra de, es que lo tengo que hacer porque soy mamá y tengo que aguantar porque soy madre para mis hijos, porque no le puedo quitar al papá o al padre de mis hijos. O sea, este concepto que, repito, se viene arraigando desde una carga y desde un peso, más no desde un disfrute como tal de las diferentes situaciones que se puedan vivir. Y claro, no solo a través del espacio terapéutico en el uno a uno, sino también a través de los espacios terapéuticos que, por ejemplo, nosotros tenemos en Animu, como espacios como los Café Tertulia, donde justamente en este mes vamos a hablar de este tipo de cosas, como rompamos el esquema de la madre arraigado a un sacrificio y arraigado a obligaciones, sino hablemos también de las personas, ni siquiera del concepto de madre, sino de la persona, de cómo se siente. Son los diversos ámbitos cuando nosotros como psicólogos tenemos que enfrentarnos de estas situaciones y saber de qué manera pues intentar avanzar como sociedad, por lo menos desde el uno a uno. Esta noche estamos conversando con el psicólogo clínico Jean-Pierre Montalvo, quien trabaja en el Centro Terapéutico y Psicológico Ánimo. En Ánimo, ¿qué opciones existen para equilibrar la salud emocional, la salud mental de las madres y de todos, Jean-Pierre? Mira, en Animum tenemos una diversa cartera de servicios, empezando desde lo más básico que se conoce dentro de la psicoterapia, como es las sesiones individuales. En las sesiones individuales, pues son estos actos valientes que siempre reitero yo, donde las personas pueden acudir a tener una cita con una psicóloga, con la cual podamos hablar de varias situaciones, con la cual podemos trabajar en nuestra salud mental, en este malestar que estamos arraigando en alguna cuestión que nos está molestando. Es muy importante, aparte de también la terapia individual, empezar a trabajar también desde la terapia de pareja que también ofertamos en Animo, porque justamente no se puede equilibrar muchas veces una vez que una pareja empieza a ser padre y madre, cómo adecuar o cómo poder confluir adecuadamente en estos roles.
Entonces se oferta este servicio. También tenemos, aparte de las terapias grupales, terapias de orientación familiar, donde muchas veces ya logramos visibilizar en las familias que existe esta cuestión arraigada donde la madre es la que, para ponerlo en un término simple, le sacan la madre en todos los roles. Entonces, listo, vamos generando corresponsabilidades. Y fuera de los espacios terapéuticos como tal, como te mencionaba hace unos minutos, el tema de los encuentros o de las experiencias que nosotros brindamos a través de los café tertulia, en los cuales no necesariamente son ámbitos de terapia grupal, no necesariamente son espacios psicoterapéuticos, sino son enfoques donde desde la psicología comunitaria simplemente compartimos un café y empezamos a hablar y empezamos a generar ideas para empezar a visibilizar estos temas y que la salud mental, específicamente si nos centramos en el tema de las madres, pueda ser algo que como sociedad podamos ponerle un plus, podamos hacer de parte, podamos también poner el hombro en que vayamos mejorando en estos aspectos. Jean-Pierre, las personas que verán esta entrevista y que seguirán viendo luego cuando se comparta, eh, ¿cómo pueden hacer para contactarse con los profesionales de Ánimo para que les ayuden en el tema de la salud mental, este tema importante, Jean-Pierre? Bueno, pues nos pueden buscar en todas las redes sociales como Ánimo Psicología. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok también, en YouTube, porque generamos variedad de contenidos. Pues además tenemos, aparte de movernos bastante en redes sociales, tenemos presencia siempre a través de canales de difusión, como la oportunidad que nos estás brindando ahora mismo, Jacinto, para que se puedan comunicar con nosotros. Tenemos números de teléfono también, el número al cual pueden ustedes escribir o llamar para poder agendar una cita o para poder buscar más información es del 099-532-6083 y en ese número también les va a atender específicamente alguien de nuestro equipo si tienen dudas, si tienen alguna pregunta. Antes de empezar una sesión, no hace falta estar en la sesión o pagar una sesión para empezar a conversar, sino inclusive previamente si tienen alguna duda, una consulta, tenemos una variedad de perfiles en el cual las personas pueden adaptarse, pueden conocer un poco más de nosotros como terapeutas, de las personas, de mis compañeras también terapeutas, para que la persona se sienta en este aspecto de bienestar, que pueda saber que puede contar con alguien, que puede contar no solo con una persona que es su terapeuta, sino con un grupo de profesionales y con un espacio donde su salud mental pues es la primera guía que nosotros buscamos y hacia dónde le apuntamos. Eso es muy importante. Entonces, las citas las consultas son presenciales, pero también en emergencias virtuales, Jean-Pierre. Sí, sí, nosotros tenemos atención presencial, tenemos atención virtual, tenemos tengo el gusto y el lujo de poder también trabajar con varios y con varias pacientes, no solo aquí en el Ecuador, sino inclusive en otros lugares del mundo, entendiendo que pues en otros lugares inclusive los costos suelen ser bastante altos para las personas en Europa, en Estados Unidos, y pues a través de la atención virtual buscan atención psicológica en su país de origen y nosotros también lo brindamos totalmente. A la par también para empresas, para grupos, también brindamos todo lo que son talleres, asesorías, brindamos acompañamientos específicos a las personas que están atravesando por situaciones desde la orientación y desde cualquier enfoque, repito, donde la salud mental pueda ser visibilizada y pueda ser tratada con mucho profesionalismo, con una visión muy comunitaria y sobre todo con una visión humana. Por ende, como te decía hace un momento, a nuestros números, a nuestras redes nos pueden contactar porque muy probablemente detrás de una necesidad de salud mental nosotros tenemos el contingente para poder apoyar y para poder salir adelante en esta situación. Jean-Pierre, desde el plano psicológico, ¿cómo deberíamos celebrar a nuestras madres? Celebrarlas los 365 días del año, celebrarlas desde un mensaje en la mañana, celebrarlas desde el tomar esa llamada muchas veces cuando estoy yo, tomar la llamada que no tomo cuando estoy ocupado, cuando estoy ocupada, responder ese mensaje que muchas veces dejo para la noche y en la noche recién escribo a saber cómo está. Intentar que no sean solo visitas los fines de semana o cada 15 días, sino por lo menos en la medida de lo que tengo posible, el celebrar y el festejar a una madre va a ser el celebrar o el intentar validarla como persona por encima de su rol. Y en este día, en este domingo que se acerca, no solo celebrar a la madre, sino también celebrar a la persona, celebrar a lo que históricamente esta persona ha logrado, a lo que esta persona ha luchado y ha labrado, y que muchas veces desde la postura de los hijos, pues terminamos siendo el resultado muchas veces de sus acciones, de sus aciertos, de sus errores como toda persona, pero celebrar ese tipo de cosas, no solo celebrar el rol, sino celebrar a la persona y a lo que todavía nos puede dar. Es decir, que no solamente deberíamos decir feliz día mamá en mayo, el segundo domingo de mayo, sino todos los días estar saludando y felicitando a nuestra madre, a nuestra mamá.
Ujú, ujú. Validarla, agradecer, estar ahí. Lo más importante, creo yo, inclusive porque mira, las palabras terminan siendo vacías, ¿sí? Los discursos se agotan, ¿no? Inclusive las palabras y la tinta se puede terminar. Lo importante es la presencia, lo importante es el saber que esa madre cuenta conmigo, porque inclusive yo lo puedo agradecer y puedo estar con ella y puedo mandarle mensajes y puedo hablar con ella todos los días, pero si genuinamente cuando me necesita o cuando tiene una necesidad no estamos ahí, mm, pues ahí es cuando dejamos estos pequeños vacíos y que, claro, las madres muchas veces no son conscientes porque dicen, no, claro, es que internamente yo soy la madre, entonces no tienen que estar para mí, sino yo soy la que tengo que estar para ellos. Cuando no es así, es el hecho de validar, es el hecho de agradecer, es el hecho de acompañar, pero por encima de todo, de estar presentes, de estar ahí. Eso es fundamental. Qué importante, qué interesante haber conversado con usted, Jean-Pierre, sobre el Día de las Madres y la salud mental de nuestras madres. ¿Cuál sería un mensaje final para todas las personas, para todas las madres que están viendo la entrevista y que verán luego cuando se siga compartiendo en las diferentes redes sociales, Jean-Pierre? Ujú. Pues en realidad el mensaje final que quisiera dejarles como psicólogo, como terapeuta, como parte del staff de Ánimo, pero por encima de todos como persona y como hijo, es que las madres son un ser bastante sublime, son un ser bastante importante. Creo que inclusive para el aspecto psicológico de las personas, del concepto tanto de ser como de tener una madre tiene un peso fundamental porque carga con nuestra crianza y por ende generará todo lo que las personas somos a lo largo de nuestra vida. Y por ende la salud mental de este grupo de personas, la salud mental específicamente de este grupo que yo inclusive lo pondría como prioritario, es una necesidad urgente, es una necesidad para ya, de repito, poder trasladarlas y verlas más allá de este rol, no ver y no asociar a la maternidad como un sacrificio, como el hecho de que tienen que hacerlo, de que es que les toca, es que es una responsabilidad total. Siguen siendo personas, siguen siendo seres humanos, individuos que fuera del rol de madres tienen gustos, tienen penas, tienen alegrías, tienen malestar, tienen bienestar y por ende el poderlas conocer más allá de este rol será un paso fundamental para poder no solo mejorar como sociedad, sino para también, considero yo, saldar estas deudas que históricamente todavía no hemos pagado. Jean-Pierre, eh, ¿cuán gratificante es para usted como psicólogo ayudar a recuperar la salud mental de las personas? Uf, qué buena pregunta, Jacinto. Es creo que lo que motiva todos los días, a pesar del cansancio y a pesar de a veces la saturación de información que se genera en nuestras cabezas, el poder seguir adelante. No hay, creo yo, remuneración económica o remuneración material que pueda generar la satisfacción que genera el ver los logros, el ver los avances terapéuticos de las personas, el que a pesar de que en un momento, porque mira, la terapia no es un proceso lineal, es un proceso muy sinuoso realmente, que tiene muchas curvas, que tiene muchos altos y muchos bajos, pero a pesar de estos momentos sinuosos, a pesar de estos momentos donde es difícil, la gratificación es cuando la persona o las personas en general te dicen como, vaya, esto está sirviendo, me voy sintiendo mejor, entiendo este tipo de cosas, esto me ha ayudado mucho, e inclusive te lo agradecen directamente, y yo siempre les devuelvo y les digo, no, no es gracias a mí, es gracias a ti, porque tú te has convencido de que puedes hacer las cosas diferentes, tú te has convencido de que hay algo que podamos hacer. Mira, muchas veces las cosas no las podemos cambiar, porque uno de los pasos principales de la terapia es entender que hay cosas que controlamos y cosas que no. Pero una vez que tomamos control de aquello que sí podemos controlar, pues entonces empezamos a generar estrategias y pues, verla, más que una mejoría, ver el bienestar, ver la salud mental, ver la paz y la tranquilidad de las personas es un factor muy invaluable. Este día hemos conversado con Jean-Pierre Montalvo, es psicólogo clínico de Ánimo. Muchas gracias por la entrevista, Jean-Pierre, y adelante con esta importante labor ayudando a mejorar y recuperar la salud mental de todas las personas en Ecuador y también en el mundo. Jacinto, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a tu espacio y a tu audiencia. Nada, un abrazo y esperamos que no sea la última vez que podamos conversar.